Los sumerios, la primera gran civilización de la historia. Los sumerios son ampliamente reconocidos como la primera gran civilización de la humanidad. Se establecieron en la región de Sumer, situada en el sur de Mesopotamia, actualmente Irak, y su historia se remonta aproximadamente el 4000 a.C. Su influencia se expandió a través de la región gracias a sus innovaciones en el ámbito de la escritura, el derecho, la arquitectura y la organización social. En este documental exploraremos en profundidad la civilización sumeria, sus logros, sus creencias y su legado, así como el impacto que tuvieron en la evolución de las culturas posteriores. Los sumerios se establecieron en una región fértil ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en una tierra que más tarde sería conocida como Mesopotamia. La geografía de esta región, caracterizada por sus ricos suelos aluviales, fue fundamental para el desarrollo de la agricultura, que a su vez permitió la formación de ciudades y el crecimiento de una sociedad compleja. Los primeros asentamientos en Sumer se remontan al Neolítico, pero no fue hasta el 4000 a.C. que los sumerios comenzaron a construir las primeras ciudades-estados, como Ur, Uruk, Kish, Lagash y Eridu. Estas ciudades no solo se organizaron políticamente, sino que también desarrollaron sistemas de irrigación avanzados para controlar las crecidas de los ríos y asegurar la producción agrícola. La ubicación en Mesopotamia permitió a los sumerios comerciar con otros pueblos y expandir su influencia a través de la región. La civilización sumeria marca la transición de comunidades agrícolas a una sociedad urbana y compleja, en el cual las personas comenzaron a vivir en comunidades organizadas, a construir templos y palacios, y a desarrollar una infraestructura compartida. Con el tiempo, cada ciudad sumeria desarrolló sus propias instituciones políticas y religiosas, convirtiéndose en centros autónomos de poder y cultura. La organización política y social de los sumerios era un sistema complejo y bien estructurado, adaptado a las necesidades de sus ciudades-estado y a las exigencias de una sociedad que, si bien era primitiva en algunos aspectos, alcanzó logros importantes en el ámbito de la administración, la religión y la justicia. Los sumerios fueron pioneros en establecer una estructura de gobierno que asegurara el orden y permitiera el desarrollo de una civilización que destacó en Mesopotamia. La base de la organización política sumeria residía en las ciudades-estado, entidades políticas autónomas e independientes que controlaban no solo el territorio urbano, sino también las áreas agrícolas y rurales circundantes. Cada ciudad-estado era, en esencia, un pequeño reino con su propio sistema de gobierno, ejército, cultivos y dioses patronos. Estas ciudades competían entre sí por el control de las tierras fértiles y los recursos naturales, lo que a menudo las llevaba a conflictos bélicos. Sin embargo, en tiempos de paz, cada ciudad funcionaba como una unidad independiente, lo que permitía que florecieran su cultura y sus tradiciones. La administración de cada ciudad-estado sumeria era altamente organizada, con sistemas de registro y contabilidad para gestionar los recursos económicos, recolectar impuestos y administrar la justicia. Esta estructura fue posible gracias a la invención de la escritura cuneiforme, que los sumerios usaban para documentar transacciones, leyes y tratados. En el centro de la ciudad se encontraba el Zigurat, un imponente templo piramidal que no solo era el centro de culto, sino también un símbolo de poder y autoridad. El líder de cada ciudad-estado era conocido como Ensi o Lugal, aunque ambos términos se usaban para referirse a los gobernantes, tenían connotaciones ligeramente diferentes. En un principio, el Ensi era principalmente un líder religioso que actuaba como intermediario entre los dioses y el pueblo. Su autoridad derivaba de su conexión con la divinidad, lo que le confería legitimidad para guiar a su comunidad en los asuntos religiosos y civiles.
El ensi organizaba los rituales, supervisaba la construcción y el mantenimiento de los templos, y velaba por la justicia divina y humana. Sin embargo, con el tiempo, el papel del lugal se volvió más prominente en el ámbito político y militar, y el título se asoció con el de un monarca que poseía un poder absoluto. El lugal, o gran hombre, adquirió responsabilidades más amplias y se convirtió en una figura central. Además de ser el comandante militar, el lugal se encargaba de la defensa del territorio y la seguridad de los habitantes. Gobernaba con un poder que, aunque absoluto, debía ser respaldado por la nobleza y los sacerdotes, quienes conformaban una élite con influencia en las decisiones del gobierno. Esto requería un equilibrio cuidadoso. El lugal necesitaba la aprobación de estos grupos para consolidar su poder, lo cual implicaba hacer concesiones y colaborar en la gestión de las tierras, los tributos y el comercio. En algunas ocasiones, el lugal se embarcaba en campañas de conquista para expandir el territorio de su ciudad-estado, o subyugar a otras ciudades vecinas. En tales casos, el liderazgo militar del lugal se volvía crucial, pues la lealtad de su ejército y el éxito en el campo de batalla aumentaban su prestigio y autoridad. La sociedad sumeria estaba dividida en varias clases sociales que se diferenciaban claramente en cuanto a privilegios y roles. En la cima de esta jerarquía se encontraba la nobleza, que incluía al lugal, su familia, y aquellos que ocupaban posiciones importantes en el gobierno o en el ejército. La nobleza era propietaria de vastas tierras y controlaba los recursos económicos de la ciudad, manteniendo un estilo de vida lujoso en comparación con los otros sectores de la población. Junto a la nobleza, los sacerdotes también ocupaban una posición destacada. Como intermediarios entre los dioses y los hombres, los sacerdotes disfrutaban de gran respeto y autoridad, ya que la religión era fundamental en la vida cotidiana sumeria. Además de sus funciones religiosas, los sacerdotes administraban las tierras del templo y participaban en el comercio y la redistribución de los bienes. Esta influencia económica y espiritual les confería un rol decisivo en el equilibrio de poder de la ciudad-estado. El siguiente nivel en la estructura social estaba compuesto por los comerciantes y artesanos. Los comerciantes sumerios, que intercambiaban productos locales por bienes de regiones distantes, tenían un papel esencial en la economía, pues facilitaban el intercambio de materiales como madera, piedras preciosas y metales, que no se encontraban en abundancia en Sumer. Por su parte, los artesanos creaban bienes manufacturados, desde objetos de cerámica y tejidos hasta herramientas de metal y armas, que eran indispensables para la vida cotidiana y la defensa de la ciudad. Estos productos artesanales reflejaban no solo la habilidad técnica de los sumerios, sino también su sentido estético, pues muchas piezas eran decoradas con motivos religiosos y culturales. La mayoría de la población sumeria pertenecía a la clase de los agricultores, que formaban la base de la economía. Los agricultores trabajaban las tierras fértiles de las llanuras aluviales y cultivaban principalmente cebada, trigo y otros cereales que garantizaban el sustento de la población. También criaban ganado y aves de corral, y sus productos eran fundamentales para alimentar a la ciudad. Aunque la vida de los agricultores era dura y sus derechos limitados, algunos poseían pequeñas parcelas de tierra, lo que les permitía cierta independencia. Finalmente, en la base de la jerarquía social se encontraba la clase de los esclavos. Este grupo estaba compuesto por prisioneros de guerra, personas endeudadas y otros que, por diversas razones, habían perdido su libertad. Los esclavos trabajaban en las tierras de la nobleza, en el templo o en construcciones públicas, y aunque ocupaban el nivel más bajo de la sociedad, en algunos casos tenían ciertos derechos básicos. Los esclavos podían adquirir bienes personales y, en circunstancias especiales, tenían la oportunidad de comprar su libertad, especialmente aquellos que habían entrado en esta condición por deudas.
Esta posibilidad de redención les ofrecía un leve alivio en un sistema social que, en general, era rígido y jerárquico. En la organización sumeria, cada clase social cumplía una función específica que contribuía al funcionamiento de la ciudad-estado. La nobleza y los sacerdotes garantizaban la cohesión política y religiosa. Los comerciantes y artesanos impulsaban la economía a través de sus intercambios y producción. Los agricultores sostenían a la población con alimentos, y los esclavos proporcionaban la mano de obra necesaria para grandes proyectos. Este sistema de interdependencia facilitó el desarrollo de Sumer como una civilización compleja y organizada. Además, los sumerios establecieron códigos legales y sistemas de justicia que aseguraban un cierto grado de orden y resolución de conflictos dentro de la sociedad. Estas leyes, grabadas en tablillas de arcilla, abordaban temas como el comercio, la propiedad, la familia y los delitos. Si bien las leyes beneficiaban mayormente a las clases altas, también establecían ciertos derechos y deberes para las clases bajas, incluyendo a los esclavos, lo cual ayudaba a mantener la cohesión social. La organización política y social de los sumerios, basada en la estructura de las ciudades-estado, permitió la creación de una sociedad diversa y jerárquica que perduró por siglos. La religión sumeria era un sistema complejo que influía en todos los aspectos de la vida, desde el ámbito personal hasta el político, social y económico. Para los sumerios, la relación con lo divino no era opcional, sino una necesidad inherente a la existencia humana. La interacción con los dioses definía sus logros, aspiraciones y desafíos, creando un vínculo indisoluble entre la vida cotidiana y el culto. Los dioses sumerios no solo eran venerados, se consideraban entidades poderosas cuyas voluntades podían moldear los acontecimientos de manera impredecible. En este contexto, la religión se tornaba en una herramienta de comprensión del mundo y, al mismo tiempo, en un sistema que regulaba la conducta y la moralidad. La religión sumeria era profundamente politeísta y cosmogónica, con un universo dividido entre el cielo, la tierra y el inframundo, cada uno gobernado por deidades específicas. Este panteón incluía desde deidades mayores, encargadas de supervisar aspectos amplios y poderosos, como el cielo, el viento o las aguas, hasta divinidades menores protectoras de elementos concretos como el hogar, los cultivos y los oficios. Cada dios tenía una personalidad propia y se asociaba con atributos humanos. Podían ser benevolentes o castigadores, caprichosos o justos, lo cual los acercaba de alguna manera a las experiencias y emociones de los fieles. La relación entre el universo sumerio y sus deidades también se reflejaba en el arte y los símbolos religiosos. Cada dios poseía un conjunto de símbolos y emblemas que facilitaban su identificación y lo vinculaban con sus respectivos dominios. Anu, el dios del cielo y jefe del panteón, solía representarse como una figura elevada sobre las demás, simbolizando su dominio supremo. Enlil, dios del viento y de las tormentas, se representaba con elementos asociados al poder y la autoridad, mientras que Enki, dios de la sabiduría y las aguas, era retratado junto a peces o fuentes de agua que expresaban su control sobre los recursos esenciales para la vida. La religión sumeria no solo englobaba a los grandes dioses, sino que también consideraba una vasta red de espíritus y deidades locales o personales, que interactuaban directamente con los creyentes en su vida diaria. Estas deidades menores o espíritus cumplían roles específicos que complementaban las funciones de los grandes dioses. Deidades como Ninkirsu, asociada con la agricultura y la guerra en la ciudad de Lagash, o Nanna, dios de la luna y patrón de Ur, representaban fuerzas naturales y necesidades humanas, otorgando a cada ciudad un protector especial. Esto hacía que los ciudadanos se sintieran en deuda con su deidad tutelar
y, en tiempos de dificultad, confiaban en que sus plegarias fueran atendidas. Los dioses sumerios no solo representaban aspectos de la naturaleza, sino también valores éticos y comportamientos deseables. Enki, dios de la sabiduría, era particularmente valorado no solo por su habilidad en los asuntos de agua y prosperidad, sino por ser un ejemplo de ingenio y prudencia, cualidades que los sumerios consideraban virtuosas. Este sistema de valores ayudaba a establecer modelos de conducta en la sociedad, reforzando el comportamiento que se esperaba en la vida diaria. Los dioses también reflejaban una visión dual de la vida, en la cual el caos y el orden, la prosperidad y la escasez eran dos caras de una misma realidad. Inanna, diosa del amor y la guerra, representaba esta dualidad. Su poder podía traer tanto fertilidad como destrucción, prosperidad y caos. Así, los sumerios entendían que la naturaleza y la vida misma estaban sujetas a fuerzas opuestas, y veían en los dioses un reflejo de esa ambivalencia. La mitología sumeria ofrecía narrativas que explicaban la creación del mundo, los ciclos de la naturaleza y el origen de las instituciones humanas. Estas historias, registradas en tablillas de arcilla, no solo reflejaban la cosmovisión sumeria, sino que servían como una forma de enseñanza cultural. Por ejemplo, el mito de la creación, en el cual Enki y la diosa Ninhursag participan en la creación del hombre a partir del barro. De esta forma, los mitos ofrecían explicaciones a fenómenos naturales y humanos, promoviendo valores y normas dentro de la sociedad. Otro mito relevante es el de Gilgamesh, un héroe semidivino, cuya historia exploraba temas como la inmortalidad, la amistad y la relación entre dioses y hombres. Las epopeyas y los mitos no solo entretenían, también cumplían la función de reforzar los roles sociales y recordar a los ciudadanos las consecuencias de desafiar el orden establecido por los dioses. Los templos eran el corazón de la vida sumeria, tanto en el ámbito espiritual como en el económico y social. Además de su función como centros religiosos, los templos también actuaban como lugares de almacenamiento y distribución de bienes. Las donaciones y tributos que se ofrecían a los dioses se guardaban en estos recintos, lo cual convertía al templo en un ente económico poderoso, controlando tierras y recursos. La estructura y organización de los templos reflejaban la importancia de la religión en la vida sumeria. Estos edificios eran masivos, con un diseño arquitectónico que simbolizaba la conexión entre lo terrenal y lo divino. El zigurat, una torre escalonada que servía como base para el templo principal, simbolizaba el acceso al cielo y era el centro de las ceremonias religiosas. Los sumerios creían que estas estructuras permitían a los dioses acercarse a los humanos, y así, cada ciudad contaba con un zigurat que destacaba por su monumentalidad. Los sacerdotes ocupaban un lugar privilegiado dentro de esta estructura. Como intermediarios entre los dioses y el pueblo, desempeñaban un papel clave en la interpretación de los signos divinos y en la realización de rituales. Los sacerdotes dirigían las ceremonias religiosas, que incluían ofrendas y sacrificios para aplacar a las deidades y asegurar su favor. Además, los sacerdotes también administraban los recursos del templo, supervisando la producción agrícola y la distribución de alimentos. La economía de las ciudades-estado sumerias dependía en gran medida de los templos, que funcionaban como centros de redistribución y almacenaje de bienes, garantizando el suministro de alimentos a la población y a los trabajadores. Los sacerdotes eran, además, depositarios del conocimiento. A través de ellos se transmitían las técnicas de escritura, matemáticas y astronomía, saberes esenciales para la administración y el calendario agrícola. Esta acumulación de conocimientos les permitía predecir fenómenos naturales, como las crecidas de los ríos, y organizar las siembras y cosechas. Por su posición social y su control sobre la educación, los sacerdotes gozaban de gran influencia
y se les respetaba como líderes en la comunidad, a diferencia de otras civilizaciones que imaginaban un paraíso o una vida después de la muerte, en condiciones de paz y felicidad. Los sumerios tenían una visión oscura y pesimista del más allá. El inframundo era concebido como un lugar lúgubre y sin esperanza, al que todos los seres humanos, sin excepción, iban tras su muerte. Este inframundo sumerio, llamado Kur, estaba gobernado por deidades menores. Las prácticas funerarias reflejaban esta concepción, ya que se realizaban para asegurar que el alma del difunto llegara al inframundo con provisiones necesarias para su estadía. Se colocaban ofrendas en las tumbas, como alimentos y objetos personales, lo cual era una manera de apaciguar el espíritu del fallecido y de respetar el ciclo de la vida y la muerte. Sin embargo, aunque las almas de los muertos no gozaban de felicidad en el inframundo, los vivos consideraban esencial honrar a sus antepasados y recordar sus contribuciones a la familia y a la comunidad. Los mitos sumerios también incluían relatos sobre el inframundo que servían de advertencia y guía para el comportamiento en vida. En ellos, se enfatizaba que las almas de aquellos que no habían respetado a los dioses o habían actuado en contra de los valores sumerios, enfrentarían castigos en el inframundo. Estos mitos reforzaban la idea de que la vida terrenal era un período en el que los humanos debían cumplir con sus obligaciones religiosas y sociales, pues después de la muerte no existía esperanza de cambio o redención. Además de los sacrificios y ofrendas en los templos, los sumerios también realizaban rituales mágicos que buscaban influir en las decisiones de los dioses o protegerse de espíritus malignos. La magia tenía un papel central en la vida religiosa, y se creía que podía usarse para obtener favores divinos o evitar desastres. Los sacerdotes eran los encargados de realizar estos rituales y usaban conjuros, talismanes y amuletos como herramientas para canalizar los poderes sobrenaturales. La práctica de la magia reflejaba la creencia en un universo poblado de fuerzas invisibles que los humanos podían intentar manipular para su beneficio. Los amuletos y talismanes se usaban tanto en el ámbito doméstico como en la guerra, y eran considerados objetos sagrados con poder para proteger a sus portadores. Estos elementos mágicos complementaban la adoración a los dioses y demostraban que la religión sumeria no se limitaba a una devoción ciega, sino que incluía prácticas activas para influir en los acontecimientos. La magia ofrecía una vía para que los sumerios se sintieran con cierto control en un mundo que percibían como impredecible y regido por voluntades divinas. La civilización sumeria, ubicada en la fértil región de Mesopotamia, fue pionera en muchos de los avances tecnológicos y científicos que cimentaron la base de las civilizaciones posteriores. Estos logros no solo facilitaron la vida cotidiana en sus ciudades-estado, sino que también impulsaron su economía y promovieron la consolidación de un sistema administrativo y cultural sólido. La capacidad de los sumerios para innovar en ámbitos tan diversos como la ingeniería, la metalurgia y la medicina refleja una sociedad avanzada que, a través de la observación y el estudio, desarrolló herramientas y sistemas que marcaron un hito en la historia de la humanidad. Una de las áreas en las que los sumerios se destacaron fue la ingeniería hidráulica. La región mesopotámica dependía del riego artificial para la agricultura, ya que el clima era árido y las lluvias eran escasas. Los sumerios construyeron una red de canales, presas y diques que permitían controlar el flujo del agua desde los ríos Éufrates y Tigris hasta los campos de cultivo. Estos sistemas de irrigación requerían un conocimiento avanzado de la hidráulica y la organización de mano de obra para su construcción y mantenimiento. La capacidad de manipular los recursos hídricos no solo aseguraba la fertilidad de las tierras, sino que también protegía a las ciudades de inundaciones devastadoras, lo cual fue crucial para el crecimiento y la estabilidad de la región. La arquitectura sumeria también fue innovadora, especialmente en la construcción de templos y palacios. Los sumerios desarrollaron el uso del ladrillo de arcilla
como material de construcción, dado que la región carecía de abundante piedra y madera. Estos ladrillos se secaban al sol o se cocían en hornos, lo que los hacía más duraderos. Los templos sumerios, conocidos como zigurats, eran grandes estructuras escalonadas que servían como centros religiosos y administrativos. Estos zigurats no solo tenían una función espiritual, sino que también eran un símbolo del poder de la ciudad y de su relación con los dioses, representando un logro arquitectónico significativo para la época. La invención de la rueda por los sumerios representó un avance sin precedentes en el transporte y la economía, aunque la rueda comenzó como un elemento utilitario en la alfarería, donde permitía fabricar vasijas de forma más rápida y eficiente. Su adaptación al transporte revolucionó la movilidad de bienes y personas. La rueda aplicada a carros facilitó el comercio entre ciudades-estado y con regiones vecinas, incrementando la capacidad de los sumerios para intercambiar productos como cereales, lana, metales y cerámica. El transporte en carretas permitía trasladar grandes volúmenes de mercancías a mayores distancias y en menos tiempo, fortaleciendo las relaciones comerciales y culturales con otras civilizaciones. Además de su uso en el comercio, la rueda también tuvo aplicaciones militares. Los carros con ruedas permitieron una mayor movilidad en el campo de batalla, mejorando la capacidad de defensa de las ciudades-estado sumerias frente a invasiones. Esta aplicación militar fue el inicio de una tecnología que continuaría evolucionando en las civilizaciones posteriores y que constituiría una ventaja estratégica en la guerra y la expansión territorial. La metalurgia fue otro campo en el que los sumerios destacaron. Aunque inicialmente trabajaban con cobre, a medida que su conocimiento de la metalurgia creció, comenzaron a experimentar con aleaciones para crear herramientas y armas más duraderas y eficientes. Descubrieron la técnica de fundir el cobre con estaño para producir bronce, una aleación más resistente que facilitó la creación de armas, herramientas agrícolas y utensilios de uso doméstico. Este avance en la producción de bronce marcó el comienzo de la Edad de Bronce en la región, una era caracterizada por la mejora en la calidad y durabilidad de los materiales, lo que tuvo un impacto profundo en la economía. Además de las armas y herramientas, los sumerios emplearon la metalurgia en la creación de ornamentos y objetos religiosos. Estos artefactos se usaban en ceremonias y rituales, y a menudo estaban dedicados a los dioses, lo cual les daba un valor simbólico y cultural adicional. La habilidad de los artesanos para trabajar el metal elevó el prestigio de la clase noble y sacerdotal, quienes utilizaban estas piezas como símbolos de su posición en la jerarquía social. La invención de la escritura cuneiforme fue, sin duda, uno de los logros más trascendentales de los sumerios. Este sistema de escritura no solo permitió el registro de transacciones comerciales y eventos históricos, sino que también facilitó la administración y la organización de las ciudades-estado. A medida que las ciudades crecían, también aumentaba la necesidad de un sistema que permitiera gestionar la producción agrícola, la distribución de recursos y la recolección de impuestos. La escritura cuneiforme ofreció una solución práctica a este desafío, convirtiéndose en una herramienta de administración crucial. Los escribas, quienes eran entrenados en el uso de la escritura, desempeñaban un papel central en la administración del Estado. Estos profesionales registraban inventarios, supervisaban el intercambio de bienes y mantenían un control riguroso sobre las actividades económicas. Además, la escritura permitía la transmisión de conocimientos entre generaciones, lo que aseguraba la continuidad de las tradiciones y el avance de la sociedad. La existencia de tablillas de arcilla grabadas con textos legales, contratos y tratados evidencia el nivel de sofisticación que los sumerios alcanzaron en la organización administrativa. Los avances en matemáticas de los sumerios fueron notables, especialmente en la creación de un sistema numérico basado en el número 60. Este sistema sexagesimal facilitaba cálculos complejos,
y fue la base para conceptos como el tiempo y la medición de ángulos. La adopción del sistema sexagesimal sigue vigente hoy en día, ya que la división de horas, minutos y segundos, así como la geometría angular, tiene sus raíces en este modelo numérico sumerio. Los conocimientos matemáticos también se aplicaban en la construcción de edificios y sistemas de riego, lo cual demuestra un uso práctico de las matemáticas en la vida diaria. En cuanto a la astronomía, los sumerios fueron capaces de observar y registrar los movimientos de los astros. A través de estas observaciones, desarrollaron un calendario lunar que ayudaba a predecir las estaciones y a organizar las festividades religiosas. Este calendario fue esencial para la agricultura, ya que permitía planificar las siembras y cosechas en función de los ciclos lunares. Además, la observación de las estrellas y los planetas tenía un componente religioso, ya que se creía que los cuerpos celestes eran manifestaciones de las deidades y sus movimientos influían en la vida en la tierra. La medicina sumeria combinaba conocimientos prácticos con aspectos religiosos y mágicos. Los sumerios identificaban y clasificaban distintas enfermedades, y aunque sus tratamientos a menudo estaban ligados a rituales y creencias sobrenaturales, desarrollaron técnicas prácticas en el tratamiento de heridas y enfermedades comunes. Los textos sumerios sobre medicina incluyen recetas y procedimientos para tratar dolencias, muchos de los cuales se basaban en el uso de hierbas, minerales y otros recursos naturales disponibles en la región. Los médicos sumerios, conocidos como Asipu, actuaban como curanderos y adivinos, utilizando conjuros y tratamientos para sanar a los enfermos. Los conocimientos médicos no solo incluían tratamientos para enfermedades, sino también prácticas higiénicas que ayudaban a prevenir la propagación de infecciones. Aunque la medicina sumeria no contaba con los avances de la ciencia moderna, sus prácticas sentaron las bases para la medicina en civilizaciones posteriores. Además, la combinación de conocimientos prácticos y rituales religiosos en la medicina muestra la forma en que los sumerios veían la salud como un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Los sumerios fueron pioneros en la observación astronómica, y sus estudios de los movimientos celestiales les permitieron identificar constelaciones y divisiones en el cielo. La observación de los astros era fundamental para predecir eventos importantes, como las estaciones, las lluvias y los periodos de crecida de los ríos. Estas predicciones astronómicas eran esenciales para la agricultura, ya que ayudaban a los sumerios a determinar los momentos óptimos para sembrar y cosechar. Además, los registros astronómicos tenían un componente astrológico, y se creía que los movimientos de los planetas y las estrellas influían en la vida de las personas y en los eventos de la ciudad-estado. Los sacerdotes astrónomos, quienes eran responsables de observar los cielos y realizar predicciones, gozaban de gran prestigio y eran considerados expertos en descifrar los deseos de los dioses a través de los cuerpos celestes. Otro aporte importante fue el desarrollo de instrumentos básicos de cálculo, como el ábaco. Aunque en su forma más primitiva, el ábaco permitía realizar cálculos simples que facilitaban el comercio y la administración de recursos. Este instrumento era particularmente útil en el ámbito comercial, ya que los comerciantes podían llevar un registro preciso de las transacciones y controlar sus ganancias. La habilidad para realizar cálculos rápidos y precisos era crucial en una economía basada en el intercambio de bienes. Y el uso de herramientas como el ábaco demostraba el interés sumerio en la precisión y la eficiencia en la administración de sus actividades comerciales. Finalmente, los sumerios destacaron en el desarrollo de técnicas artísticas y de alfarería. La cerámica sumeria, decorada con motivos geométricos y escenas religiosas, era producida en masa gracias al torno de alfarero, otra invención revolucionaria que permitió la creación de vasijas y recipientes de forma más rápida y precisa. Estos objetos no solo eran funcionales,
sino que también reflejaban el gusto estético y las creencias religiosas de la sociedad sumeria, siendo utilizados en ceremonias y como ofrendas a los dioses. La alfarería sumeria no solo fue un recurso utilitario, sino también una forma de expresión artística que perduró y se perfeccionó con el tiempo. La literatura sumeria representa uno de los primeros intentos de la humanidad por plasmar en palabras sus pensamientos, creencias y experiencia. De esta producción literaria destaca el poema de Gilgamesh, una de las epopeyas más antiguas de la historia, que narra las hazañas del rey Gilgamesh de Uruk y su búsqueda de la inmortalidad. Este poema épico, compuesto en tablillas de arcilla y escrito en cuneiforme, se ha conservado a lo largo de los siglos y constituye un testimonio de la profundidad intelectual y emocional de la cultura sumeria. El poema de Gilgamesh está compuesto por varias tablillas que relatan episodios específicos de la vida del protagonista. Aunque existen diversas versiones del poema debido a la transmisión oral y a los cambios introducidos por escribas en diferentes periodos, la versión estándar conocida como la epopeya de Gilgamesh se compone de 12 tablillas. En estas se describen los distintos momentos de la vida de Gilgamesh, desde sus días como rey tiránico hasta su transformación en un líder sabio y reflexivo. La estructura del poema es narrativa, y cada tablilla avanza en la historia de manera cronológica, proporcionando una visión completa de la evolución de Gilgamesh como personaje. La redacción del poema en sí misma representa un logro literario. Los sumerios, con su escritura cuneiforme, desarrollaron un sistema poético que incluye el uso de paralelismos y repeticiones, recursos que otorgan ritmo y dramatismo a la narración. Estos elementos poéticos ayudaban a los lectores o audiencias de la época a recordar y comprender las ideas centrales del poema, permitiendo que la historia fuera transmitida de manera oral antes de ser fijada en tablillas. La repetición de frases y el uso de metáforas complejas enriquecen la experiencia de lectura y dotan al texto de un tono épico y solemne. Uno de los temas más poderosos en el poema de Gilgamesh es la amistad entre Gilgamesh y Enkidu. Enkidu es una figura creada por los dioses para equilibrar el poder de Gilgamesh, quien al inicio de la historia es un rey arrogante y despiadado. Enkidu, inicialmente un ser salvaje que vive en armonía con la naturaleza, es domesticado y llevado a Uruk, donde establece una relación cercana con Gilgamesh. Esta amistad transforma al protagonista, llevándolo a cuestionar sus acciones y a considerar el bienestar de su pueblo. La relación entre Gilgamesh y Enkidu es un ejemplo de camaradería y lealtad, y a través de ella, el poema explora el valor de las relaciones humanas. Enkidu actúa como un catalizador que permite a Gilgamesh reconocer su vulnerabilidad y humanidad. Juntos, emprenden aventuras que consolidan su amistad, como la expedición al bosque de los cedros para derrotar al monstruo Umbaba y la lucha contra el toro celestial. Estas hazañas compartidas no solo demuestran el heroísmo de los protagonistas, sino que también refuerzan la importancia de la unión y la fraternidad en la vida de los sumerios. La muerte de Enkidu es un evento devastador para Gilgamesh y marca un punto de inflexión en la historia. A partir de este momento, Gilgamesh experimenta un profundo temor a la muerte y una obsesión por la inmortalidad. La pérdida de su amigo lo confronta con la realidad de su propia mortalidad y emprende un viaje en busca de respuestas sobre el sentido de la vida y de la posibilidad de trascender la muerte. Esta búsqueda lo lleva a encuentros con figuras míticas, como Utnapishtim, el único humano que ha alcanzado la inmortalidad tras sobrevivir a un diluvio enviado por los dioses. A través de esta travesía, el poema plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza efímera de la vida y el deseo humano de dejar un legado perdurable. La búsqueda de Gilgamesh no solo representa un anhelo personal, sino también un aspecto central en la cultura sumeria, la comprensión de la muerte como un límite ineludible,
y la importancia de aceptar esta realidad. Al final, Gilgamesh no logra alcanzar la inmortalidad, pero regresa a Uruk con una visión renovada, dispuesto a ser un gobernante sabio y compasivo, aceptando que la inmortalidad radica en las acciones que se realizan en vida. El poema de Gilgamesh no solo es una historia de aventuras y desafíos, sino que también encierra las creencias y valores fundamentales de la sociedad sumeria, a través de sus personajes y eventos. El poema refleja la cosmovisión sumeria, en la que los dioses controlan el destino de los humanos y la naturaleza es una fuerza a veces hostil y otras veces benevolente. Las deidades intervienen en la vida de Gilgamesh y Enkidu, guiando y castigando a los protagonistas según sus acciones y decisiones. Este elemento subraya la idea de que los humanos deben vivir en armonía con el orden cósmico y respetar la voluntad divina. El poema también enfatiza la importancia de la sabiduría y el crecimiento personal. Gilgamesh, quien comienza su vida como un monarca despótico, se convierte en un líder más humilde y justo después de sus experiencias. Esta transformación simboliza la creencia sumeria de que el verdadero poder radica en la capacidad de reconocer las propias limitaciones y en la responsabilidad de servir al bienestar colectivo. En este sentido, el poema se convierte en una enseñanza moral que insta a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la virtud y el liderazgo. El poema de Gilgamesh ha dejado una huella indeleble en la literatura y el pensamiento humano. Su influencia no se limita a la época sumeria, sino que ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en obras de diversas culturas. La universalidad de los temas que aborda, como la amistad, la búsqueda de sentido y la aceptación de la muerte, ha hecho que el poema sea relevante incluso en la actualidad. A través de las aventuras de Gilgamesh y Enkidu, el texto trasciende fronteras y sigue resonando en los lectores, recordándoles que los dilemas y emociones de la antigüedad siguen siendo pertinentes en la experiencia humana actual. La civilización sumeria desarrolló uno de los primeros sistemas legales organizados de la historia, mostrando su avanzada comprensión de la necesidad de regular la conducta humana para mantener la paz y la estabilidad social. Este sistema de leyes no solo pretendía imponer castigos, sino que también estaba diseñado para resolver disputas de manera justa, reflejando la importancia que los sumerios atribuían a la equidad y a la justicia en todos los aspectos de la vida cotidiana. La ley y la justicia en Sumer no se limitaban a resolver conflictos individuales, sino que estaban integradas en la estructura social y económica, protegiendo los derechos de los ciudadanos y estableciendo normas de comportamiento claras. El código de Ur-Nammu, que data aproximadamente del año 2100 a.C., es uno de los primeros ejemplos conocidos de un sistema legal escrito y es una de las contribuciones más importantes de Sumer a la civilización humana. Este código legal, atribuido al rey Ur-Nammu de la ciudad-estado de Ur, incluía una serie de leyes y principios que establecían sanciones específicas para diversos delitos y normas para regular la vida en sociedad. Aunque solo se han encontrado fragmentos de este código, se sabe que abarcaba temas como el robo, el asesinato, el adulterio, la esclavitud y el matrimonio. Este código destaca por su enfoque en la compensación, en lugar de castigos físicos extremos, lo que sugiere que el sistema sumerio buscaba restaurar el equilibrio social antes que aplicar penas desproporcionadas. Una de las características más importantes del código de Ur-Nammu era su naturaleza preventiva y organizativa. Las leyes estaban escritas en tablillas de arcilla, en escritura cuneiforme, y se colocaban en lugares públicos para que todos los ciudadanos, sin importar su posición social, tuvieran conocimiento de sus derechos y deberes. Este acto de hacer visibles las leyes no solo servía como advertencia, sino que también otorgaba transparencia al sistema judicial,
promoviendo la confianza pública en la administración de justicia. El sistema legal sumerio se basaba en el principio de compensación por daños, una característica que destacaba su intento de aplicar justicia de manera equitativa y proporcional al daño causado. Este principio consistía en que los culpables de delitos, en lugar de enfrentar castigos corporales severos, debían compensar a sus víctimas de manera justa. Por ejemplo, en casos de robo, los culpables estaban obligados a devolver los bienes robados y, en algunos casos, a pagar una compensación adicional para resarcir a la víctima. Este enfoque permitía que las partes afectadas pudieran obtener una forma de reparación que no solo sancionaba al infractor, sino que también ayudaba a la víctima a recuperar lo perdido. El enfoque en la compensación es una muestra de que la justicia sumeria no buscaba únicamente castigar, sino también restaurar el equilibrio social. En lugar de perpetuar conflictos o rencores entre las partes involucradas, el sistema de compensación alentaba la resolución pacífica de las disputas. Esta práctica establecía un sentido de orden que era respetado por la sociedad sumeria y que contribuía a reducir los conflictos sociales. Además, el principio de compensación también permitía que las personas de diversas clases sociales, incluidas las clases más bajas, tuvieran acceso a una forma de justicia que se adaptara a sus necesidades y circunstancias. La aplicación de la ley en Sumer dependía de una estructura judicial, compuesta por jueces y funcionarios legales que tenían la responsabilidad de interpretar y aplicar las normas establecidas en el Código de Leyes. Estos jueces ocupaban una posición importante en la jerarquía social, ya que su papel era garantizar que se mantuviera el orden y que las leyes se aplicaran de manera imparcial. Los jueces eran seleccionados entre los miembros de la comunidad y eran respetados por su sabiduría y experiencia en la resolución de disputas. Para asegurar la imparcialidad, los jueces en Sumer debían basarse en pruebas y testimonios antes de dictar una sentencia. Los juicios solían celebrarse en lugares públicos, lo que permitía que la comunidad presenciara el proceso y entendiera el funcionamiento de la justicia. Esta transparencia en los procedimientos judiciales promovía la confianza en el sistema legal y ayudaba a mantener la cohesión social, ya que los ciudadanos veían que las leyes se aplicaban de manera justa y equitativa. Además de los jueces, los escribas también desempeñaban un papel fundamental en el sistema judicial, ya que se encargaban de registrar las sentencias y de archivar las leyes. Los registros escritos en tablillas de arcilla garantizaban que las decisiones judiciales pudieran ser consultadas en el futuro, sentando precedentes legales que ayudaban a estandarizar las decisiones en casos similares. La presencia de los escribas en el sistema judicial subraya la importancia de la escritura en la administración y regulación de la sociedad sumeria. El sistema legal de Sumer no solo abarcaba crímenes graves como el asesinato o el robo, sino que también incluía normas para regular la vida cotidiana, como las relaciones familiares, el matrimonio, obligaciones comerciales. Estas leyes reflejan el deseo de los sumerios de establecer un marco normativo que promoviera la convivencia pacífica y la prosperidad económica. Las normas sobre el matrimonio y la familia, por ejemplo, protegían los derechos de las mujeres y los hijos, garantizando que los esposos cumplieran con sus responsabilidades y que los hijos fueran cuidados y educados. En el ámbito económico, el sistema legal sumerio establecía reglas para las transacciones comerciales, los préstamos y las deudas, evitando abusos en las relaciones de intercambio. Las leyes también regulaban el empleo de trabajadores y el uso de esclavos, asegurando que se respetaran ciertos derechos y que se mantuviera un equilibrio en las relaciones laborales. Estas disposiciones ayudaban a proteger los intereses de las partes involucradas y promovían la estabilidad económica, lo que era esencial para el desarrollo en los casos en que se cometían delitos graves o se rompían contratos.
La ley sumeria preveía mecanismos para que las partes afectadas pudieran llevar sus disputas ante los jueces y obtener una resolución justa. Los castigos variaban según la gravedad del delito y podían incluir la restitución de bienes, la compensación económica o, en casos excepcionales, la imposición de sanciones más severas. El desarrollo de un sistema de justicia en Sumer demuestra el valor que los sumerios otorgaban a la equidad y al orden social. Las leyes no solo protegían a los ciudadanos, sino que también servían como una guía moral para la conducta y los valores de la sociedad. La codificación de leyes en tablillas y su accesibilidad al público permitieron que todos los ciudadanos tuvieran conocimiento de sus derechos y responsabilidades, lo que fomentaba un sentido de justicia compartida y cohesión comunitaria. La civilización sumeria comenzó a declinar alrededor del 2000 a.C. debido a una combinación de factores, como la invasión de otros pueblos, los conflictos internos y los cambios ambientales. Sin embargo, su legado perduró a través de las culturas que la sucedieron, especialmente los acadios y los babilonios, que adoptaron y adaptaron muchos de sus logros. En el siglo XXIV a.C., Sumer fue conquistada por Sargón de Akkad, quien estableció el imperio acadio y unificó Mesopotamia bajo su gobierno. Aunque los acadios dominaron la región, adoptaron la cultura y la religión sumeria, lo que permitió que muchos aspectos de la civilización sumeria sobrevivieran y se transmitieran a las generaciones futuras. A finales del tercer milenio a.C., los sumerios experimentaron un breve renacimiento cultural bajo la dinastía de Ur III, que restauró la autonomía sumeria y promovió un renacimiento artístico y cultural. Sin embargo, esta época de esplendor fue breve, y hacia el 2000 a.C., Sumer cayó bajo el control de los amorreos y más tarde de los babilonios. El legado de los sumerios ha perdurado a través de los siglos y ha dejado una profunda huella en la historia de la humanidad. Sus avances en escritura, matemáticas, derecho, literatura y religión sentaron las bases de las civilizaciones que surgieron en Mesopotamia y más allá. La escritura cuneiforme y los sistemas de gobierno y justicia sumerios fueron adoptados y perfeccionados por las civilizaciones babilónica y asiria, y su influencia puede rastrearse en muchas instituciones y conceptos que aún hoy tienen relevancia. La civilización sumeria representa una de las primeras manifestaciones de la creatividad y la organización humana en un contexto urbano, y su historia es un testimonio del ingenio y la capacidad de adaptación de la humanidad a través de sus logros y su cultura. Los sumerios han dejado un legado que continúa siendo una fuente de inspiración y estudio en la búsqueda de comprender los orígenes y el desarrollo de las sociedades humanas. La civilización sumeria, con sus avances en tecnología, ciencia, religión y su organización social y política, fue una de las primeras en sentar las bases de la vida urbana y de la cultura humana. Aunque desaparecieron hace miles de años, su influencia sigue viva en nuestras leyes, sistemas de escritura y comprensión del tiempo. Los sumerios no solo fueron pioneros en el desarrollo de una sociedad compleja, sino que también crearon una rica tradición literaria y espiritual que ha perdurado a través de los siglos y sigue fascinando a los historiadores y arqueólogos modernos. La historia de los sumerios nos recuerda la capacidad humana para innovar y crear, y nos muestra cómo una civilización puede prosperar y dejar un impacto duradero, incluso en un entorno tan desafiante como la antigua Mesopotamia.